prosiguiendo con el seminario de estudiantes de ciencias, martes 19 de julio de 2022, tengo el gusto de presentar a Luis David Rivera Barreno, excelente, destacado estudiante de la carrera de matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central del Ecuador, UCE, Quito, Ecuador. El título de su exposición es Ordenación, Maximalidad y Elección en la Teoría de Conjuntos. Entonces, con un aplauso, bienvenido, David, para usted. Muchas gracias, doctor Boris. Ya, primero voy a compartir y... En primer lugar, quiero agradecer al doctor Boris Álvarez Samaniego, al doctor Petronio Álvarez Samaniego, al matemático Juan Cadena, organizadores y promotores del presente evento. Asimismo, un especial agradecimiento al doctor Juan Carlos García. Vamos a hablar sobre la ordenación, la maximilidad y elección en la teoría de conjuntos. Este tema alude a tres principios fundamentales en la teoría de conjuntos, como son el axioma de elección, el lema de Son y el teorema del buen orden de Zermelo. ¿Ya? En esta charla vamos a primero contextualizarnos históricamente. Brevemente daremos los enunciados de estos tres principios y vamos a establecer la equivalencia entre ellos. Y al final daremos algunas consecuencias someras, porque en realidad son varias, ¿no?, donde se pliegan todos estos principios. Todo comienza con George Cantor, que justamente en 1869, cuando llega a la Universidad de Halle y se encuentra con el matemático Heinrich Heine, justamente tratan sobre este problema de la unicidad de los coeficientes de la serie de Fourier para una función dada. Heine ya tenía una demostración para cuando se suponían ciertas hipótesis sobre la función, pero no es sino Cantor que llega a dar una demostración completa, pero se halla con esto de tratar de extender, o con la necesidad en sí de extender los números naturales, ¿no?, a los números transfinitos. Y desde ahí comienza toda esta teoría de conjuntos a surgir. Más adelante, tras el Congreso en 1900, presidido por David Hilbert, Ernst Zermelo da una demostración del teorema del buen orden que aparece en un trabajo de 1895 de Cantor. Cantor ahí alude que es un principio fundamental del pensamiento, pero para Zermelo este no era tan evidente, ¿no?, y lo deriva de otro principio que para él era un poco más claro, digámoslo, ¿no?, que es el axioma de elección. Sin embargo, lo hace de una forma implícita, y tras críticas, por ejemplo, de Peano, en 1908 Zermelo da una segunda demostración en donde ahí sí enuncia el axioma de elección y algunos otros de los axiomas que ahora conforman el sistema ZF. En 1922 suceden dos acontecimientos importantísimos. Primero, por un lado, Frankel demuestra la independencia del axioma de elección, pero lo hace para ciertos axiomas, porque en ese momento no estaba aún reformulado por él todo el sistema ZF. A la par, Kuratowski enuncia el principio maximal o el lema de Son, que ahora lo conocemos, pero lo hace con hipótesis un tanto más fuertes, ¿ya? Y lo hace trabajando en conceptos del álgebra como tal. Más adelante ya Maxon debilita estas hipótesis y lo plantea ya como tal. Y además también lo menciona, ¿no?, que hay una demostración de la equivalencia con el axioma de elección. Esta historia no termina, sino igual en 1963, y esto sigue adelante, pero Cohen demuestra ya la independencia total del axioma de elección, ¿no?, del sistema ZF, ¿ya? Vamos en primer lugar con el enunciado del axioma de elección, que le vamos a abreviar durante esta conversación a E, ¿de acuerdo? Este nos dice que para toda familia I con I en I mayúscula, ¿no?, es no vacía, esto aludiendo a que el conjunto de índices, que es el I mayúscula, es no vacío. De conjuntos no vacíos, es decir, que para cada I en I mayúscula, ahí es diferente el conjunto vacío. Existe una función de elección. ¿Qué hace esta función? Parte del conjunto de índices de la familia y nos lleva hacia la unión de dicha familia. Aquí se está haciendo uso del axioma de uniones, ¿no? A cada J, a cada índice, nos está dando un elemento del conjunto indiciado, ¿ya?
Por otro lado, el lema de Sol, ¿no? Partimos de un conjunto no vacío, parcialmente ordenado. Recordar que un orden parcial sobre un conjunto es un subconjunto del producto cartesiano que satisface tres propiedades: la reflexividad, la antisimetría y la transitividad, ¿ya? Este nos dice que si toda cadena aquí se entiende como un conjunto totalmente ordenado, en este presente caso un subconjunto totalmente ordenado con el orden dado como subconjunto del conjunto parcialmente ordenado X, ¿no? Si toda cadena en X, ¿no? Tiene que estar en X, está acotada superiormente de igual forma en el conjunto, entonces X tiene un elemento maximal, es decir, X tiene un elemento tal que no hay nadie por encima de él, ¿ya? Esto tiene una diferencia muy radical en los conjuntos parcialmente ordenados con la idea de máximo, ¿no? Porque el máximo es único y se compara con absolutamente todos. Este es como algo local, prácticamente no es necesario que se tenga que comparar con el resto de elementos del conjunto parcialmente ordenado. Finalmente, el teorema del buen orden nos dice que todo conjunto puede ser bien ordenado. Bien, vamos con la primera implicación. El axioma de elección al lema de Sol. ¿Cómo? Para tal efecto, pensemos como si estuviésemos en un ajedrez, de acuerdo a una tabla de ajedrez como tal, que sea infinita, ¿ya? Y vamos a pararnos en uno de los casilleros. Si estamos en un elemento maximal, se terminó. Si no, tenemos derecho a dar un paso hacia adelante. Vamos nuevamente a preguntarnos ahí si estamos ante un elemento maximal. Si no es así, podemos dar un paso adelante. Y continuamos de esta manera, ¿no? No hay indicios de momento que deba de pararme o que no deba de hacerlo, ¿ya? Si continúo de esta manera y por decirlo de alguna forma terminamos con una cantidad numerable, o sea, con una sucesión tras nosotros, podemos aquí aplicar lo que en las hipótesis del lema de Sol, ¿no? Que nos dice que toda cadena, porque lo que se forma tras nosotros es una cadena, está acotada superiormente en el conjunto, pues nos paramos delante de toda esa cadena. Y ahí nos volvemos a preguntar si estamos ante un elemento maximal o no. Si es así, terminamos, y si no, continúo. Como vemos, la idea no es del todo buena, ¿no? Porque finalmente aquí no estamos explicitando el por qué nosotros en algún momento nos vamos a parar, pero tampoco no hay indicios de que no constructiva de lo que vamos a demostrar haciendo uso del axioma de elección, ¿ya? Bueno, vamos a intentar un poco igual, si cabe el término, como que modelar esta idea para hacer la demostración. Consideramos un conjunto no vacío parcialmente ordenado, ¿ya? Y vamos a tomar un conjunto parcialmente ordenado aledaño que nos vaya ayudando justamente para la demostración, que sea este conjunto de las cadenas en X. Observemos que es no vacío porque como el conjunto X es no vacío, hay un elemento, digamos A, en X tal que, bueno, este conjunto, el conjunto unitario formado por A, es un conjunto totalmente ordenado con el orden inducido como subconjunto de X, ¿ya? Ahora, como X es no vacío, vamos a hacer uso del axioma de elección. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a utilizar, no? Porque arriba justamente lo enunciamos para familias y aquí lo vamos a utilizar para colecciones. Esto observando que toda colección deviene en una familia y toda familia deviene en una colección. Así que en este caso vamos a hacer uso del axioma de elección para la colección de las partes no vacías de X, ¿no? Aquí el axioma de elección nos da es un elemento de dicho conjunto, ¿ya? Adicionalmente, vamos a considerar para cada cadena un conjunto, digamos que está relacionado con el siguiente hecho de la idea que se dio al principio. Cuando nosotros estamos parados en esta tabla de ajedrez, fijémonos que si bien es cierto cuando decimos no estamos ante un elemento maximal, no necesariamente, ¿no? Tenemos que dar un paso hacia adelante, podemos dar un paso a muchas direcciones. Este conjunto que estamos definiendo A barrita es justamente el que atrapa todos estos elementos. Fijémonos, es el conjunto formado por todos los X en X tal que tengo ya la cadena A y al unir el conjunto formado por X, sigo teniendo una cadena, ¿ya? Ahora, con la siguiente función, la idea es
precisar justamente ya la idea que se tuvo al principio. Porque si tenemos varios caminos por tomar, vamos a hacer que el axioma de elección nos tome el camino por el que haya que caminar. Es decir, si tenemos que A barrita menos A es diferente al vacío, es decir, hay elementos que agregar para dar el paso, que es no vacío, podemos adjuntarle con el axioma de elección ese elemento al conjunto A. Y en caso de que sea vacío, que justamente sería lo ideal, ya lo vamos a ver por qué, vamos a darle el mismo A. Esto último es interesante y se lo puede demostrar observando o viendo que A barrita menos A, ¿sí? Si es igual a vacío, entonces eso nos dice que A es una cadena maximal con respecto a la contenencia. Si esto sucede, también tenemos lo recíproco, ¿no? Por lo que en realidad nuestra tarea se reduce a buscar un punto fijo de esta función G, ¿ya? Ahora, del todo no estamos nosotros concretando la idea del principio, ¿no? Porque ya estamos con la función pensando que ya hemos caminado algunos pasos. Pero ¿dónde nos paramos? Esa es la pregunta, porque al principio en la idea dijimos parémonos en algún lugar y comenzó, no. Aquí la idea es dónde nos paramos, para lo cual vamos a definir lo que son las torres, ¿ya? Esto con la finalidad de precisar aún mejor la idea que se tuvo al principio y también para no llevar demasiada notación y terminología en lo que resta de la demostración. Vamos a tomar un subconjunto de la colección de cadenas en X y vamos a decir que esta es una torre si cumple tres condiciones. Si el vacío está en la colección, si es cerrada por la imagen de cualquiera de sus elementos y adicionalmente si es cerrada por la unión de cualquier cadena que esté en ella, ¿no? Observemos que lo que queremos en realidad atrapar es lo siguiente, ¿no? Considero el conjunto vacío. Lo paso por el axioma de elección, lo paso por la función de elección, ¿ya? Y atrapo un elemento. Me paro en ese elemento. Y en ese elemento me voy a preguntar si estoy en un elemento maximal o no. Si no es así, el conjunto formado por ese elemento, al enviarlo por la opción G, me va a dar el conjunto formado por ese elemento unión, el conjunto formado por otro elemento que es elegido por la función de elección, ¿ya? Y si hacemos esto, vamos a ir formando o formamos como tal una colección. Y esa colección es la que queremos atrapar porque esa es la que se ve de cierta manera cuando uno la construye, digamos, un poquito a mano, de que esa es lo que buscamos es una cadena maximal porque esto nos llevaría tal cual a demostrar que G tiene un punto fijo y con eso tendríamos que tengo ya una cadena maximal con respecto a la contenencia, ¿ya? Bueno, vamos a considerar todas las torres que podamos tomar dentro de la colección de cadenas en X. Observemos que es no vacío por el hecho de que la misma colección de cadenas en X es una torre, ya que el vacío está totalmente ordenado, le podemos ordenar totalmente con el orden inducido como subconjunto del conjunto parcialmente ordenado. Si tomo cualquier cadena, por cómo está definida la función G, la imagen de ese también es una cadena. Y asimismo, cuando uno considera una cadena con respecto a la contenencia de cadenas en X, la unión resulta ser una cadena en X, ¿no? De esta manera es no vacío y por ende vamos a tomar la más pequeña. Aquí, ¿por qué tomamos la más pequeña? Es justamente porque, como ya se mencionó, lo que quisiéramos en realidad atrapar es esta colección que está conformada por el vacío, formado por el elemento que nos da la función de elección, el conjunto formado por, ahora, dos elementos que nos da la función de elección y así. Si nosotros queremos probar que este es un conjunto con el resto de axiomas, no lo vamos a poder hacer. Así que, como tal, entra directamente el axioma de elección allí y adicionalmente estamos atrapando, lo digo nuevamente, ¿no? Esa colección mediante la intersección, que usualmente se hace uso de esta idea para cuando queremos encontrar o precisar que algo es un conjunto, ¿no? Con una cierta propiedad, lo que hacemos es ver si tenemos una colección más grande que nos cumple esa propiedad y luego por intersección tomamos la más pequeña, que es justamente la que queremos, ¿ya? Resulta que uno puede demostrar, ¿no? Mediante la minimalidad de tau 0 con respecto a la contenencia, ya que es la intersección y recordemos que
si tenemos una colección de conjuntos, la intersección es del ínfimo de dicha colección con respecto a la contenencia, ¿ya? De esta manera, por la minimalidad, repito, uno puede demostrar que tau 0 es una cadena de tau 0. Es decir, tau 0 como subconjunto de tau 0 es un conjunto que está totalmente ordenado con respecto a la contenencia, ¿ya? Ahora, recordemos que tau 0, ¿sí? Es también una cadena, ¿no? Justamente esto lo hereda por ser la intersección de todas las torres, ¿ya? Y cuando nosotros, perdón, tau 0 es una torre, y de esta manera, cuando nosotros consideramos la unión de esta cadena tau 0, este es el elemento de tau 0, porque una de las propiedades de torre es que sea cerrada por unión de cualquier cadena que se haya en ella, ¿ya? Y además también es cerrada por imagen, ¿sí? Así que en este caso, G de la unión también está en tau 0. De esta manera, lo que tenemos es que G de la unión, en primer lugar, ¿no? Está contenido en la unión, ¿ya? Eso tenemos de lo que acabamos de analizar. Ahora, la otra contenencia se tiene porque la función lo que hace es o agregarnos un elemento o nos deja intacto el conjunto. Y de allí la contenencia. Así, nosotros tenemos por esta igualdad que la unión de esta torre minimal resulta fijo, digamos, de la función G, y esto deriva en el hecho de que sea una cadena maximal con respecto a la contenencia, ¿ya? Ahora, si tenemos una cadena maximal, ahora usemos la hipótesis del lema de Son, o las hipótesis que estamos suponiendo, que es que toda cadena en el conjunto parcialmente ordenado está acotada superiormente. Tomamos ese elemento, ¿no?, que es la cota superior, ¿ya? Y ese intuimos de cierta manera, ¿no?, como que tiene que ser el maximal. ¿Por qué? Del conjunto parcialmente ordenado. Porque si nosotros pensamos que hay más elementos por arriba de ese X, estamos considerando una extensión de nuestra cadena maximal a una cadena propia, lo cual es un absurdo con respecto a su maximilidad, ¿ya? De esta manera, nosotros tenemos que este X, que es cota superior de esta cadena maximal, es el elemento maximal que estábamos buscando, ¿ya? Cabe destacar que no se prueba aquí que es un único elemento, ¿no?, un único elemento maximal, por el hecho de que aquí nosotros no necesariamente tenemos una única función de elección. Ahí puede haber, de hecho, varias funciones de elección, ¿no? Dado inclusive una función de elección no puede derivar otras funciones de elección a partir de esta. Así que la demostración no nos dice a nosotros que haya un único elemento maximal, solo nos dice que hay uno por lo menos, ¿ya? De esta manera, tenemos que el axioma de elección implica el lema de Son. Ahora, ¿cómo vamos del lema de Son al axioma de elección? Para tal motivo, primero tengamos en cuenta lo que queremos hallar una función de elección para la colección de partes no vacías del conjunto X, ¿ya? Como cuando uno hace uso del lema de Son, lo que usualmente suele hacer es tomar como que la propiedad, ¿no?, en conjuntos más pequeños, y vamos creciendo de cierta manera, ¿ya? Pero ahí sí hay que tener mucho cuidado con el orden que se le está dando para cuando hallemos el maximal tenga las propiedades que queremos, ¿ya? Bueno, consideremos la colección de todas las funciones de elección, pero no directamente que partan de partes de X, ¿no?, hacia X como tal, porque no sabemos si hay una función tal. Vamos apenas de un subconjunto de partes de X hacia X, ¿ya? Notemos que esta colección es no vacía, por el hecho de que como X es no vacío, digamos, hay un elemento A en X, y podemos considerar el conjunto formado por el conjunto formado por A. Este es un subconjunto de partes de X, y podemos considerar la función que parte de este conjunto formado por el conjunto formado por A hacia X, tal que al conjunto formado por A nos da el elemento A. Ya, esa es una función de elección que vive justamente en esta colección. Ahora, el orden parcial que vamos a dar es prácticamente el de extensión de funciones, ¿no? Porque lo que queremos es que vaya creciendo el dominio hasta que coincida con las partes no vacías de X, ¿no? Esa sería la intención, y con eso ya ganaríamos la función de elección que estamos buscando, ¿ya? Uno puede demostrar que
esta colección de las funciones de elección con este orden, esta relación de extensión de funciones es un conjunto parcialmente ordenado. Ya, ahora, con respecto a la hipótesis, por decirlo más principal del lema de Son, ¿no? Que es acotada superiormente en el conjunto, ¿sí? Para tal motivo consideramos una cadena, ¿sí? Con respecto al orden considerado. Lo natural, de cierta manera, es tomar la función que parte de la unión de los dominios de las funciones que pertenecen a dicha cadena y vamos a hacer que a cada A perteneciente a este dominio se nos otorgue f de A, ¿no? Dado por f sub A de A, donde f sub A es la función cuyo dominio le tiene como elemento a este A. Así a simple vista, es una función que no está bien definida, por el hecho de que si tomamos A, tranquilamente está en el dominio de F y en el dominio de G. Y por un lado tiene una imagen y por otro lado otra. Pero gracias al hecho de estar trabajando con una cadena, tenemos que o bien el dominio de F está contenido en el dominio de G o al revés. Y adicionalmente tenemos que o bien F es restricción de G al dominio de F o G es restricción de F al dominio de G. ¿Ya? Con lo cual tenemos que tranquilamente, ¿no? Si tenemos este fenómeno de que A viva en el dominio de F y en el dominio de G, tenemos ya la coincidencia, ¿no? De f de A evaluado, f evaluado en A igual a G evaluado en A. ¿Ya? Con eso la función está bien definida, en primer lugar. Luego tenemos que es una función de elección por cómo está definida, ya que está en función, de cierta manera, de las funciones estas de elección, y por eso es una función de elección. Y adicionalmente, como extiende prácticamente a todas las funciones que están dentro de la cadena, ya es una cota superior en el conjunto, ¿no? Por lo que podemos hacer uso del lema de Sol y así hallar una función E, ¿no? Muy a propósito le llamamos E aquí, que es una función maximal de nuestro conjunto parcialmente ordenado. Ahora, lo interesante sería directamente que nos salga, ¿no? Que sea el dominio de igual a las partes no vacías de X. Pero no tenemos ese hecho de forma directa, así que pensemos que el dominio de E está contenido propiamente en las partes no vacías de X. En tal caso, podemos tomar un conjunto o un subconjunto no vacío de X que no esté en el dominio de E. En este conjunto no vacío, por el axioma del conjunto vacío, podemos tomar un elementito y formar una nueva función de elección y esta extiende a mi función de elección E y la extiende propiamente. Esto es un absurdo con respecto a la maximilidad de nuestra función. Así, de esta manera tenemos que el dominio de E coincide precisamente con las partes no vacías de X y de esta manera obtenemos la función de elección que estamos buscando. De esta forma cerramos la equivalencia entre el axioma de elección y el lema de Son. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nos lleva el lema de Son al teorema del buen orden? Para tal motivo, pensemos en primer lugar en un caso finito, ¿no? Si a nosotros nos dan, digamos, 3 elementos, ¿ya? Y nos piden bien ordenarlos, los podemos disponer de esta manera o de esta manera. Prácticamente lo que estamos haciendo es tomando el conjunto y apilándolos, ¿no? Hasta agotar el conjunto. Podríamos hacerlo en el caso finito tranquilamente mediante inducción matemática, pero como estamos en un caso general, pues por la inducción transfinita. Pero para no ahondar en eso, precisamente es por lo cual viene el lema de Son, ¿no? Bueno, así de esta manera vamos a considerar la colección de todos los subconjuntos de X que se puedan bien ordenar, porque lo que queremos es esta como propiedad local para luego, mediante el uso del lema de Son, explotar e irnos justamente a que le podemos bien ordenar a todo X, ¿ya? Bueno, para hacer uso del lema de Son, como ya lo habíamos mencionado, tenemos que, bueno, considerar la colección en cuestión y un orden amigable, ¿no? Que nos permita tener las consecuencias que queremos. Aquí, como estamos trabajando como conjuntos, uno pensaría directamente que puede hacer uso de la contenencia, que sí es un orden parcial sobre esta colección,
Pero tenemos un problema gravísimo y resulta que la unión de una cadena con respecto a la contenencia de conjuntos bien ordenados no necesariamente es un conjunto bien ordenado, ¿sí? Notemos, por ejemplo, la siguiente familia. Para cada n en z más, consideremos a sub n menos n más 1 hasta n menos 1 y n, ¿no? Es un conjunto que, como es finito, está bien ordenado. Todos estos me hacen una cadena, pero resulta que su unión me da todo z, que no está bien ordenado. Así que hay que tener muchísimo cuidado aquí con respecto al orden que le estamos dando. Sin embargo, bueno, el orden está un tanto implícito realmente en la definición o en la concepción de conjuntos bien ordenados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar dos conjuntos bien ordenados. Podríamos tomar estos de aquí, digamos. Y vamos a decir que B es continuación de A. Si A está contenido en B. En segundo lugar, si el orden de A es el orden inducido como subconjunto del orden de B. Y además, para precisar la idea de continuación, que A sea segmento inicial de B, ¿no? De esta manera los tengo como que apilados a los conjuntos bien ordenados cuando se ordenan con respecto a este orden, ¿ya? Lo interesante es que ahora sí, tenemos que dar una cadena, la unión resulta ahora sí ser un conjunto bien ordenado como tal. Y algo muy interesante y que es un tanto natural de esta parte que se mencionó hace un momento, es que el orden, ¿no? que haga a nuestro, o torne a nuestro conjunto un buen orden, es justamente la unión de todos estos órdenes de cada uno de los elementos de la cadena de este conjunto parcialmente ordenado, ¿no? Porque observemos que si este conjunto es continuación de este orden de acá es de la restricción de este orden de acá. Y así vamos, ¿no? Y de esa manera la idea es tomar como que el más grande, ¿no? El orden más grande, ¿no? Los órdenes como tal son conjuntos, subconjuntos en realidad del producto cartesiano de un conjunto dado, ¿no? Bueno, lo que se obtiene es que esta unión, ¿sí? Es un conjunto bien ordenado con este orden, ¿ya? De esta manera, nosotros podemos hacer uso ya del lema de Son porque hemos ya satisfecho las hipótesis. Ahora, tenemos nosotros un elemento maximal con respecto a este orden que le podemos denominar Cx, ¿no? Que es como que casi X, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿será que coincide con X o no? Pensemos que no coincide con X, ¿no? De esa manera puedo tomar A en X menos Cx. Tomo ese A y lo voy a poner al principio, o bueno, al final, depende cómo lo veamos, ¿no? De todo el Cx, es decir, le voy a poner detrás de todos los elementos de Cx, ¿no? A ese conjunto uno puede ordenarle de esa manera y ver que es un buen orden. Y de esa manera nosotros le estamos extendiendo propiamente por continuación a nuestro conjunto bien ordenado Cx. Y esto va en contra del hecho de que es maximal con respecto al conjunto parcialmente ordenado dado arriba. De esta manera, necesariamente tenemos que coincide Cx con X, ¿ya? Y así tenemos que X se puede bien ordenar, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver cómo el teorema del buen orden nos lleva al lema de Son. Para eso tomemos en cuenta que ya tenemos que el lema de Son es equivalente al axioma de elección. Así que en este caso nos resta demostrar si queremos que el teorema del buen orden implica el axioma de elección, ¿no? Bueno, tomemos una familia de conjuntos no vacíos, no vacía, es decir, donde el conjunto de índices es no vacío y para cada i en i mayúscula, ahí es no vacío. Lo que queremos es hallar una función de elección justamente en donde para cada j se nos otorga un elemento de AJ. Como tenemos como supuesto, ¿no?, el teorema del buen orden, tenemos que pensar un buen conjunto, ¿no?, al cual vamos a aplicarle el teorema del buen orden, es decir, bien ordenarle, y en donde los AJ sean subconjuntos, que como son no vacíos, y al estar dentro de un conjunto bien ordenado, tienen elemento menor. ¿Cuál es este? Justamente el más grande de todos ellos, por el axioma
de uniones tenemos la unión de de aquí, de la familia. Y por hipótesis, como contiene a cualquiera de sus subconjuntos, este es un conjunto no vacío, ¿ya? Así que por el teorema del buen orden lo podemos bien ordenar y notemos lo mencionado, ¿no? Que para cada i en i mayúscula tenemos estos elementos especiales en los conjuntos bien ordenados, que son los elementos menores, el mínimo de cada i. Y así es como vamos a formar nuestra función de elección. Hay que observar que nosotros aquí no estamos eligiendo, ¿no? Porque justamente queremos probar el axioma de elección. Aquí ya nos están dando eligiendo, ¿ya? ¿Cómo nos están eligiendo los elementos menores? Y nosotros no sabemos quiénes son, porque de antemano tampoco sabemos cuál es este buen orden que se le está dando, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que se nos dice que sí se le puede bien ordenar, pero no sabemos el orden con el que se está trabajando, ¿no? Bien, así se cierra la equivalencia entre el lema de Zorn y el teorema del buen orden, y de esta manera la equivalencia es entre estos tres principios. Ahora veamos someramente algunas consecuencias de estos principios, ¿no? En primer lugar, en la teoría de conjuntos. En la misma tenemos que nos ayuda a demostrar el teorema de conteo, que nos dice que todo conjunto es isomorfo en el sentido de orden a un único número ordinal, y esto es lo que nos permite en el sistema ZF precisar la idea de número cardinal, porque cuando uno quiere definir lo que es un número cardinal o el número cardinal de un conjunto, lo que toma en principio es el conjunto, no lo digo así en principio, el conjunto conformado por todos los conjuntos que son equivalentes conjunto, y ahí tenemos un gravísimo problema. Por lo que la idea es coleccionar más bien los números ordinales que son equipotentes o que tengan la misma potencia, la misma, tal cual, que sean biyectivos, digamos, ¿no? Que se puedan poner en biyección con el conjunto dado, y ese resulta así ser un conjunto, ¿no? Como comentario, esto se lo hace a través del teorema de Cantor, ¿no? Que nos da diferentes niveles de infinitud. Bueno, la cuestión es que así, gracias al teorema del buen orden, nosotros podemos precisar la idea de cardinalidad, ¿ya? Por otro lado, tenemos que el axioma de elección nos permite a nosotros establecer las equivalencias entre estas distintas concepciones del infinito. Porque, bueno, en principio podemos considerar que un conjunto es infinito si no es un conjunto finito, es decir, si no es equipotente a ningún número natural, ¿ya? Pero tenemos también la versión de Dedekind, que nos dice que un conjunto es infinito si contiene un subconjunto propio equipotente a él. También tenemos esta otra versión que nos dice que un conjunto es infinito si contiene un subconjunto que es equipotente al conjunto de los números naturales. Si no tuviésemos el axioma de elección, habrían diferentes formas de considerar al infinito, si lo queremos ver así. Pero gracias al axioma de elección, estas se cierran y son una sola definición como tal. En topología, ¿sí? A uno le interesa muchísimo tener esta caracterización de los puntos de adherencia y de acumulación. Cuando tenemos un espacio topológico metrizable, la caracterización se da gracias a que hallamos una sucesión por el axioma de la elección. Y aún más importante e impactante, si queremos, es cuando usamos la caracterización, pero con redes topológicas. Ahí resulta que la red que nos permite cerrar la implicación o como tal ya la equivalencia es directamente en la función de elección. Tenemos también que nos ayuda a ver que la clausura del producto de subespacios topológicos es igual al producto cartesiano de las clausuras de dichos subespacios topológicos. Y también el teorema de Tychonow, ¿no? Que también nos dice que el producto cartesiano de espacios topológicos compactos es compacto, ¿no? En el primero que mencioné hacemos uso del axioma de elección y en este último el lema de Zorn, ¿no? Que también hay otras demostraciones en las cuales se usa el axioma de elección, pero ya sabemos ahora que son equivalentes. En la teoría de la medida, cuando uno
ve esta concepción, ¿no?, de los Lebesgue medibles, se pregunta si todo conjunto será Lebesgue medible. Y resulta que por el axioma de elección hay conjuntos que no son Lebesgue medibles, tales como los tipo conjuntos de Vitali, perdón. También sigma álgebra de Borel, es decir, la sigma álgebra generada por la topología usual en R, y la sigma álgebra de Lebesgue, ¿no? Aquí también hay una distinción y esta se la halla gracias al axioma de elección. Tenemos también en el álgebra, ¿no? Justamente en la parte histórica se mencionó que el lema de Zorn es introducido por Kuratowski y más adelante por Zorn para solventar algunos problemas en el álgebra, ¿no? Tenemos un ejemplo muy cercano en los primeros cursos que nos dice que todo espacio vectorial posee base, ¿no? Esto es gracias al lema de Zorn como tal. Y también tenemos la existencia de la clausura algebraica de cualquier campo, ¿no?, que consideremos. Este también se lo halla mediante extensiones de cuerpo y haciendo uso del lema de Zorn como tal. Bien, para finalizar, muestro aquí algunos de los trabajos del núcleo de investigadores científicos, en donde, bueno, se hace uso como tal explícito, sí, del axioma de elección. No, aquí están tesis y también algunos de los libros en los cuales nos hemos basado. Tenemos aquí el libro de teoría de conjuntos del profesor Charles Pinter, en donde se aborda una visión NBG de la teoría de conjuntos. Justamente en la que nos ha acompañado más, la teoría intuitiva de conjuntos del profesor Paul Almus, en donde se hace un tratamiento de la axiomática ZF. Y para quienes quieran ver un poco más de equivalencias, porque en realidad hay varias, ¿no? Por decir más, en este libro de equivalencias del axioma de elección del profesor Hernán Rubin, hay por lo menos 50 en un volumen, ¿no? Y también un libro que nos ha acompañado bastante es el de teoría axiomática del profesor Patrick Suppens. Bien, con eso concluyo la charla y agradezco en primer lugar su atención y también al doctor Boris, al doctor Petronio por la oportunidad de poder exponer esto que es tan bonito, ¿no? Porque tenemos los principios fundamentales para hacer mucha matemática y de forma rigurosa. Muchas gracias, David. Excelente presentación. Y eh, damos paso a tal vez si hay preguntas, comentarios. Juan Carlos está aplaudiendo. Ahí. Excelente, excelente. Entonces, cualquier pregunta, comentario, ya saben, bienvenido. Para mí un comentario hermosa la forma en la que terminó la charla, mostrando dónde se utiliza el axioma de elección de manera muy explícita para que los chicos tengan presente la importancia del mismo. Sí, excelente trabajo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. No sé si tienen tal vez alguna otra pregunta, comentario. Yo, de mi parte, felicitarle y decirle que es muy importante el empleo de estas equivalencias en los problemas de ecuaciones en derivadas parciales y el análisis funcional. O sea, en problemas, cuando hablamos de altas dimensiones, problemas en dimensión infinita, y momento de encontrar soluciones. Entonces es muy importante estudiar estas equivalencias, eh, la una con la otra forma, cómo se expresan, y me gustó muchísimo eso. Yo les invito a un aplauso para David, por favor. Eso. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias a todos y entonces nos volveremos a encontrar el día de mañana. Muy amables por su presencia y hasta la próxima. Muchas gracias.